Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios. Vive Jesús en esta tarde, vive Jesús mañana, vive Jesús, o sea, de noche, donde quiera que pueda llegar esta predicación, vive Jesús vive sus historias, vive sus testimonios y todas estas cosas, aleluya, que yo traigo. Vive Jesús, el Señor Jesús hablaba, vive Jesús, aleluya, por parábolas, vive Jesús. Y la gente a veces decían que él no entendía, vive Jesús, aleluya. Pero tengo una historia, o quizás se pueda decir una alegría o algo por ahí, por el estilo, vive Jesús, aleluya, de una historia. Dice que había un hombre que fue a una iglesia. En esa iglesia tenía 2 filas de sillas. O sea, la iglesia estaba dividida en 2 partes, vive Jesús. Entonces, en una parte había un sign que decía, vive Jesús, aleluya. Decía que para uno ser partícipe, vive Jesús, aleluya, de lo que había en esta fila, tenía que pagar, vive Jesús. Entonces, esa parte era donde decía, para tú tener amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y para poder predicar, si tú quieres estar en esta área, vive Jesús, tienes que pagar, vive Jesús. ¿Por qué tenemos que pagar, vive Jesús? Porque el amor, la paz, el gozo, paz, dignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Y a veces para nosotros a veces poder predicar nos cuesta trabajo, vive Jesús. Nos cuesta, vive Jesús, tiempo. Nos cuesta sacrificio, vive Jesús. La cual mucha gente no quiere pagar ese precio, vive Jesús. El Señor Jesús, por amor, pagó en la cruz del Calvario por nosotros, y ya nosotros estamos, vive Jesús, pago. Pero para nosotros tener el mismo triunfo que Él estuvo en la cruz, nosotros tenemos que pasar duras pruebas para poder demostrar el amor, el gozo, paz y todas estas cosas, vive Jesús, que yo he dicho anteriormente. Cuesta trabajo, pero hay mucha gente que no le gusta pasar trabajo. Todo el mundo le gusta tener amor, le gusta tener gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, tener fe, tener mansedumbre y también, predicar. Mucha gente no se merece nada y también entonces quieren predicar. Otros también que tienen el derecho de predicar no lo dejan predicar porque tienes que pagar. Para uno ser bueno hay que pagar un precio, vive Jesús. Y para tú ser partícipe de las cosas del Señor hay que pagar un precio. Pero hoy se ha reversado las cosas, vive Jesús. Esa es la primera fila. Y nos vamos a la segunda fila. La segunda fila había un sign que decía, todo es gratis. Ven y aquí todo es gratis, vive Jesús. Vamos a ver lo que es gratis. No vas a pasar trabajo, te lo van a dar todo gratis y todo te lo van a permitir. Vive Jesús, de esa fila. En la fila primera
casi no había gente. Estaban las sillas vacías, 2 o 3 personas. Pero en la segunda, ese hombre miró y dice que las filas esas estaban todas llenas. ¿Y qué era lo que había allí? Allí había adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, disensiones, herejía. Todo esto era lo que había allí. Entonces había otro sign que decía, y te damos un bonus. ¿Cuál era el bonus? ¿Cuál era el bonus? Eran homicidios, borrachera y orgías. O sea, ahí te lo daban todo gratis, todo era permitido, vive Jesús. Y esa fila segunda estaba llena, las sillas no había ni una vacía. La primera fila estaba, casi no había gente, habían 2 o 3 personas, porque había que pagar un precio. Vive Jesús. En esta fila, las sillas estaban llenas, todas estaban llenas, porque todo era gratis y se permitía allí mismo también, vive Jesús. Da pena decirlo, pero muchas iglesias permiten muchas de estas cosas por tener el número, por tener fama de que tienen una iglesia llena, por tener un nombre, importancia delante del hombre, vive Jesús. Da pena decirlo, pero hay una iglesia. Un hombre dice, yo voy a la iglesia tal porque ahí no me prohíben nada. Pero no digo el nombre, ¿sabe por qué? Porque casi siempre dice la iglesia católica. Bueno, si tú lo dices, pero da pena decirlo que muchas iglesias evangélicas, cristianas, están iguales, en la misma condición. Da pena decirlo, vive Jesús. Cuando el Señor fue, encontró solamente una iglesia. Las demás 6, todas le jaló, vive Jesús. O sea, habían, vamos a decir 5, porque había una que era pobre y el Señor le dice, pues, eres rico, chico. Estaba quejándose de que era pobre. Porque muchas veces tenemos la bendición de Dios y siempre nos estamos quejando. Porque para nosotros ser ricos tenemos que tener dinero. Pero las riquezas de Dios no están en la tierra, las riquezas de Dios están en el cielo. Donde dice la palabra del Señor que el orín no corrompe. Esas riquezas son para siempre, las de aquí son temporeras, vive Jesús. Y da la pena decirlo, pero hay a veces que en las iglesias permiten ciertas personas por conveniencia, por tener números y tener la gente satisfecha, vive Jesús, y tener tantas cosas. Esta segunda fila, vive Jesús, aleluya, tenía sus motivos para estar llena. Porque eso es lo que le gusta al mundo, vive Jesús. Y mucha gente de los cristianos hoy en día están como el mundo. Y Dios dice en su palabra que nosotros tenemos que ser luces entre medio de las tinieblas. Si tú eres cristiano y te vistes como un mundano, no te van a identificar. Porque tenías el Espíritu de Dios, pero ya no lo tienes porque se fue de ti. El Señor te quitó el Señor te quitó el sello, porque ya caíste con la marca del diablo, te pusiste una marca.
te pusiste una pantalla, andas con la cruz en el cuello, o tantas cosas, vive Jesús. Y entonces el Señor te quitó la marca y el diablo te puso la marca. Y dices que sigues siendo cristiano. Porque eso es lo que es de eso. No estoy criticando a nadie. Si te cae el sello, y no estoy dando anuncios. El anuncio mío es la palabra del Señor. Que si te gusta la fila número 2, te vas a ir derechito al infierno. Porque son pocos los que les gusta la fila número 1. Porque el amor vale. El gozo vale, la paz vale. Y todas estas cosas vive Jesús, los frutos del amor, del Espíritu, perdón, vale sacrificio, vive Jesús. Como Jesús hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Para él coger aquella corona tuvo que sacrificarse. Y ir hasta lo último con aquella cruz. Porque a él lo habían dicho que era el rey. Lo habían montado en un bujito y lo habían proclamado como rey. Pero le faltaba la corona. Entonces la corona se la pusieron allá en la cruz del Calvario, allá cuando lo crucificaron. Allí fue cuando terminaron de hacerlo rey. Y Dios lo levantó como rey. Porque somos nosotros su pueblo los que lo seguimos. O sea, cuando hay un hombre que lo siguen y lo coronaron, ese es el rey porque tiene seguidores. Si un hombre tiene una ovejita, ya es un pastor. Si no tiene oveja, no es nadie. Porque para que sea el pastor tiene que tener aunque sea una ovejita. Porque si no tienes ovejas, no eres pastor. Los misioneros siempre son misioneros, los evangelistas siempre son evangelistas. Pero el pastor se le acaba el título cuando ya no tiene una oveja. Ya tiene que ponerse a irse a sentarse como oveja. Y Dios dice en su palabra, vive Jesús, que su cruz ahora nos toca cargarla a nosotros hasta el fin. Ya él le pisó la cabeza a Satanás, como dice en Génesis. Pero nos falta a nosotros, vive Jesús, pisarla. Y si nosotros nos descuidamos, en cualquier momento Satanás nos las pisa a nosotros. Así es que si tú quieres, tienes que coger cuál fila tú quieres, la número 1 o la número 2. Porque no se te va a hacer fácil venir a los caminos del Señor. El que te predique a ti que cuando venga a los caminos del Señor se te van a acabar los problemas, es un embustero y un falso. Porque ahí es cuando empiezan. Si Satanás no te perseguía, ahora va a empezar a perseguirte. Si el hermano te quería mucho, ahora te va a dar la espalda. Si el vecino te amaba, ahora se va a volver el enemigo tuyo. Piénsalo. Y mira a ver, yo te ofrezco la fila número 1, vive Jesús. Y si alguno oye esta palabra, yo lo bendigo, le doy bendición. Señor, si alguno oye esta tu palabra y decide, Señor, aceptar a tu Hijo Jesucristo como su Salvador, te pido, Señor, que ponga su nombre en el libro de la vida, que perdone, Señor, todos sus pecados. Señor, dice que tú perdonas los pecados y los atas y los echas al fondo del mar. No hagamos como Jacob. Jacob tejó los ídolos y él sabía dónde estaba. Y en cualquier momento podía ir y sacarlos y seguir adorándolos. Lo cual los ha hecho en este tiempo. Sacaron los ídolos y han seguido adorando a los ídolos. Señor, cojamos nuestros pecados y lo echemos al fondo del mar donde nosotros mismos no podamos ir a buscar.
ni Satanás mismo pueda ir al fondo del mal a buscar esos, para darnos con esos pecados nosotros mismos, sino que llévanos, Señor, a la cruz del Calvario, que nosotros vamos detrás de ti con nuestra cruz, poderoso santo, para ser, Señor Padre Santo, y ser un hijo de Dios, ser injertado, Señor poderoso santo, que tú lo bendigas. Si él ha aceptado en estos momentos, si se ha ido atrás y vuelve, Señor, a ti, recíbelo, Señor, como tú recibiste, Padre Santo, Señor, al Hijo pródigo. Dice que cuando uno se arrepiente, allá en el cielo hay fiesta. Si tú te has ido detrás de la fila número 2, vive Jesús, aleluya, sabe dónde vas a ir. Tienes tiempo de que vuelvas a la fila número 1, que el Señor está esperando, como hizo con el Hijo pródigo, para hacerte una fiesta. Siempre va a haber oposición, Satanás va a estar esperando, como aquel hermano que se opuso y se quejó de que a él no le hacían fiesta, pero el padre le dijo, pero si tú no tienes y te eres dueño de todo. Pero eso es lo que Satanás hace. Cuando un hijo de Dios se levanta, se pone a protestar delante de Dios y Dios lo manda a callar. Vive Jesús, y nosotros tenemos el poder en el nombre de Jesús de mandar a callar a Satanás, con el poder y la bendición de Dios y el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Vive Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te doy que esta palabra llegue. Vive Jesús, amigo, hermano. Pasa esta palabra. Vive Jesús. Dale un like y pásala y sigue hacia adelante, que Cristo te ama y yo también. Bendiciones.